Porque por gracia ustedes han sido salvados. Y esto no de ustedes, refiriéndose a la salvación, no a la fe. Porque Dios no puede darnos fe, porque estaría diciendo que te da un poquito más a ti, un poquito más a mí, dependiendo de quién seas y según su voluntad. La fe es un instante en el que creemos. Entonces no puede dar o repartir medida según su voluntad, porque estaría violando nuestra libertad. En caso de la doctrina, nosotros, recordemos que la palabra fe significa tres cosas: creer, confianza y aquellos en lo que creemos. Y aquello en lo que creemos es doctrina, que es todo el cuerpo de información divina que Dios nos proporciona. Entonces Dios nos reparte la fe, porque en este caso estamos hablando del acto de creer. Quizás pueda parecer un poquito complicado de entender, pero es fácil, es muy sencillo si estamos en las condiciones espiritual correctas para poder entender todo esto. Entonces, en este caso se está refiriendo al acto de creer. Entonces, porque por gracia son ustedes salvos. Y esto, refiriéndose a la salvación, no a la fe. No por ustedes, pues es un don de Dios, es un regalo de Dios. Nosotros somos salvos solamente por un acto de Dios y solamente podemos disfrutar del increíble regalo que se nos proporciona solamente por creer en Cristo. Si tuviesen fe, es decir, si tuviesen confianza del tamaño de una semilla de mostaza, es decir, una semilla muy pequeña, entonces le diremos a la montaña que se mueva y se moverá. Eso no significa que vamos a poder mover un edificio, un rascacielos, una montaña. Se está refiriendo a toda aquella montaña de pecados, de angustias, de miedos, de inseguridades. Todo eso se va a desaparecer. En la medida que crecemos espiritualmente, todos nuestros complejos de niños, desde que cargamos desde niños, todos nuestros traumas, todas nuestras angustias y ansiedades van desapareciendo. Es un proceso constante y continuo de crecimiento espiritual y eso nos va a permitir desechar toda la basura. Ciertamente algunas cosas costarán un poco más, pero eso va a depender en el nivel de dedicación, de constancia que tengamos para persistir en el estudio y el crecimiento espiritual. Así que si alguno tiene algún trauma, algún complejo, alguna carencia, porque te abandonaron de pequeño, o te maltrataron, o abusaron de ti, o te actuaron injustamente contra ti, y cargas con ese peso de rencor, de odio, de sentimiento de lástima personal, todo eso progresivamente podrá ir saliendo de tu alma. Toda esa basura podrá ser desechada en la medida que te concentras en la palabra de Dios, aplicas doctrina y avanzas en el crecimiento espiritual. No existe tal cosa como psicólogo alguno que pueda recoger toda esa basura y desecharla. Lo único que realmente funciona para desechar toda esa basura en tu alma es la percepción, inculcación, metabolización y aplicación de la palabra de Dios. Así que para eso tenemos que estar blancos como la nieve, habiendo citado nuestros pecados en la intimidad de nuestra alma, reconociendo que Cristo lo pagó todo en la cruz. Así que unos breves instantes para iniciar la clase de hoy. Gracias, Padre, por esta oportunidad y este maravilloso privilegio que nos das de poder estudiar tu plan. Te pedimos que vengas a hacer claro toda esta maravillosa información a fin de que podamos crecer espiritualmente, alcanzar la meta y glorificar tu nombre. En el nombre de su majestad Jesucristo. Amén. Bien, continuando con nuestro increíble tema de la gracia. ¿Por qué es tan importante estudiar la gracia? De hecho, si en el Nuevo Testamento se menciona aproximadamente 130 veces o más, eso nos tiene que demostrar que efectivamente es un tema importantísimo, porque significa que existe
un énfasis especial en algo que hace Dios, que menciona Dios aproximadamente 130 veces en el Nuevo Testamento, lo que significa que es algo de suma importancia. De igual forma, entender que la gracia es la política divina. ¿Por qué no puede basarse Dios en las obras? Porque si fuese basado en las obras, entonces estaría hablando de que la acción o actitud independiente de cada individuo, el buen comportamiento de cada individuo y la salvación de cada individuo dependería de lo bien que se portase cada uno. Y entonces sería una manera errónea de basar la salvación, porque entonces sí sería por obras, en lugar de por un regalo de Dios, en lugar de ser por la obra de Cristo en la cruz. Es por eso que es tan importante que entendamos que no debe depender en ningún momento de nuestro comportamiento. Si no fuese la gracia algo tan imprescindible, tan importante, entonces sería que Dios otorga la salvación por medio del buen comportamiento de cada uno de nosotros. Y no puede ser de esa manera. Por lo cual, tiene que basarse en un regalo de Dios. Pero claro, eso es gratis para nosotros, la salvación es gratis para nosotros, las provisiones divinas son gratis para nosotros, pero no para Cristo. Cristo tuvo que pagar el precio más alto del universo, la segunda persona de la Trinidad, el mismo creador de los cielos y la tierra, el mismo que hoy controla el universo, ese es el mismo que murió en la cruz recibiendo toda la inmundicia del género humano para que nosotros tengamos el privilegio de ser salvos, de vivir eternamente con Dios. Por eso es de suma importancia comprender esto. Por lo cual, si uno asiste a un centro religioso y te dicen que tienes que portarte bien y que puedes ser digno de la salvación, que puedes ser un buen ciudadano y con eso alcanza la aprobación de Dios, definitivamente estás en un lugar que te están mintiendo, que no tiene nada que ver con Dios. Entonces, ese es nuestro lugar. Es igual como asistir a un centro religioso. No lo quiero llamar iglesia porque lamentablemente muchos nos hacen llamar iglesias, pero no lo son, porque no son un centro de estudio de la palabra de Dios, sino son centros de autoadoración, de autoadulación, un centro de hipocresía. Entonces, para mí no son iglesias. Son centros de autoadoración, son centros satánicos. Entonces, si en algún centro de esos el comunicador es de izquierda y apoya los sistemas de izquierda, eso demuestra que el comunicador no conoce la palabra de Dios. ¿Y cómo es que no conoce la palabra de Dios? Bueno, porque sencillamente Dios no es de izquierda. Porque la izquierda viola la libertad del individuo, viola la privacidad, viola las instituciones divinas, está en contra de la riqueza, es pro sindicato, es pro globalismo, pro OMS, Naciones Unidas, LGTBIYZQ+. Todo esos son puntos de vista satánicos. Y si un comunicador es de izquierda y está apoyando al Estado de Palestina y está apoyando la comunidad socialista, el marxismo, es obvio que ese comunicador no conoce la palabra de Dios. Si de hecho Dios es contra sindicatos, Dios, de hecho, en un versículo, en una parábola, nos menciona el hecho de que dos trabajadores llegaron en la mañana, hablaron con el hacendado, que en este caso el hacendado en esa parábola es Dios, y esos dos empleados pactan un salario de 2 denarios, luego en la tarde llegan dos más y mencionan y pactan un mismo salario y el hacendado les ofrece los mismos 2 denarios de la mañana, que los 2 de la mañana, y luego llegan al final de la tarde otros dos y les ofrece los mismos 2 denarios a cada uno. Entonces llegaron los de la mañana a quejarse. ¿Cómo es posible que le ofrezca a aquel lo mismo que me ofreciste a mí cuando ellos están trabajando menos? Es decir, un sindicato. Y dice Dios, yo pago como yo quiero, tú pactaste conmigo esto y estuviste de acuerdo. Eso es antisindicatos.
Eso es nada de igualdad social. De hecho, Dios es capitalista a lo máximo. ¿Por qué? Porque nos dice la palabra de Dios que Él es el dueño de todo el oro y la plata. De hecho, la ropa de Cristo, los soldados echaron suerte, es decir, echaron, como decir, los dados para hacer una apuesta a ver quién se quedaba con su ropa, porque efectivamente las ropas de él eran costosas. De hecho, se describe en la Biblia como que era ropa, una túnica hecha sin costuras, es decir, tejida con una sola pieza, con una tela muy costosa. Cristo no era pobre, eso es falso. Estuvo 3 años de ministerio financiado con todas las riquezas que tenía guardada, producto de los regalos que hicieron los reyes magos, que no son 3, por cierto. La Biblia no menciona la cantidad, ni mucho menos los nombres, ni el color de piel que tenía. Entonces, ¿por qué? Porque, y de hecho, Judas era el contador, quien llevaba la administración. Entonces, para que borremos un poco de la basura que se nos ha inculcado por muchos años. Entonces, volviendo al tema, un comunicador que enseña o apoya al socialismo efectivamente no conoce la palabra de Dios. Y si no conoce la palabra de Dios, ese no es tu sitio. Ese no es tu lugar. Entonces, volviendo al tema, Dios es el Dios, el dueño de todo el oro y la plata. Y es importante que entendamos que si el comunicador tampoco enmarca la comunicación en lo que es la política divina, que es la gracia, que es todo por un regalo y no por el buen comportamiento de cada uno de los individuos, entonces efectivamente ese comunicador no es tu comunicador, no conoce la palabra de Dios. Por eso es de suma importancia entender que todo es por gracia, que la política divina de Dios es la gracia y que de esa forma todo es un regalo de Dios. Ahora, y que tampoco vamos a perder la salvación, porque Dios no es un Dios mezquino como podríamos hacer nosotros, que si hacemos un regalo, hacemos un seguimiento, a ver si la persona a la que se lo dimos lo está tratando de la forma correcta, o está valorando el regalo, o lo usa. Eso no es nuestro trabajo. Dios regala de una forma perfecta e infinita y no puede quitarnos lo que nos ha regalado. De hecho, Dios Padre no puede quitárnoslo porque quien lo pagó fue Cristo. Entonces, para que entendamos lo importante que es este tema. En la medida que nosotros entendemos que la salvación es por gracia y que no podemos perderlo, y así como dice Romanos 8, 38 y 39, que nos dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, refiriéndose a ángeles y demonios, ni lo alto, refiriéndose a Dios, ni lo profundo, refiriéndose a Satanás, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, en nuestro amo, en nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Es un regalo infinito y perfecto y es imposible que podamos perder la salvación. Por lo cual, este tema es de suma importancia que lo comprendamos. ¿Y qué sucede lamentablemente con la mayoría de los cristianos? Es que creen en Cristo, son salvos y al domingo siguiente van de nuevo a hacer la oración de fe porque piensan que perdieron la salvación durante la semana. Y luego la semana siguiente vuelven y van a otro culto y vuelven a hacer la oración de fe. Entonces no avanzan, se quedan en el pequeño escalón de la entrada, de la puerta del reino. Pero si nosotros comprendemos este tema y lo dominamos y lo hacemos propio y entendemos que la salvación no se pierde, podemos avanzar al siguiente nivel. Como pueden darse cuenta ustedes, y eso que todavía estamos en la fase introductoria, hay muchísima información que se ha compartido aquí con la que se puede alcanzar un cierto nivel de crecimiento espiritual. Y en la medida que vayamos aplicando todo esto en nuestras vidas, iremos avanzando y avanzando y avanzando a fin de que podamos alcanzar la máxima felicidad, el máximo crecimiento espiritual y la máxima cima y la máxima glorificación de nuestro Señor. Y nuestro último punto de crecimiento espiritual es máxima concentración con la persona de Jesucristo. Y decir como Pablo dijo, he peleado la buena batalla, he llegado a la meta, por lo cual él sabe que será decapitado al día siguiente y dice, me está guardada la corona de victoria. Entonces nosotros debemos llegar a ese nivel
donde las circunstancias no nos venzan, donde las circunstancias no nos ganen, y que todas las situaciones que pasen a nuestro alrededor sean la máxima oportunidad para crecer espiritualmente, para alcanzar la máxima glorificación de Dios, para concentración máxima con la persona de Jesucristo y llegar a la cima, para que cuando dejemos este pellejo con huesos, estemos felices de que el momento y el instante de nuestra muerte sea un momento de máxima glorificación de Dios y no andar preocupándonos por tonterías. Bien, continuando con nuestro tema, porque es que me emociona muchísimo y me quedo pegado en esto. Bien, vamos a continuar. Habíamos quedado en bueno, la gracia logística. Le había mencionado que logística es la ciencia militar que se encarga del aprovisionamiento de los soldados para el campo de batalla. Es decir, que Dios nos provee de los mínimos recursos necesarios para que nos enfrentemos a la batalla. Y la batalla es este diario vivir en medio de este mundo caído, donde si uno enciende las noticias, lo que encuentra es basura. Lo que encuentra es el estado de ánimo de la mente del no creyente, donde se encuentra el bombardeo constante de porquería del cosmos. Pero eso no es más que la porquería del cosmos. Es la situación en la que uno ve conflictos armados y militares en Medio Oriente, conflictos militares y armados aquí cerquita en Europa, donde hay un tirano que se reúne con el otro tirano en Corea del Norte, preparando el avance del socialismo y de la izquierda y las dictaduras para que acabar con el planeta, pero no podrán acabar con el planeta, porque de eso se va a encargar Cristo en su momento. Entonces, si vemos las noticias y vemos la corrupción por acá y las otras cosas por allá, y vemos las noticias y nos llenamos de angustia, es porque no estamos entendiendo que nosotros no estamos aquí para que nos vaya bien. No estamos aquí para que nos salga todo bonito. Estamos aquí para poder utilizar todas las circunstancias para nuestro máximo crecimiento espiritual. Si nosotros ponemos nuestras vistas en el cosmos, en las condiciones que pasan a nuestro alrededor, estamos perdiendo la batalla. Entonces Dios nos provee de todos los requerimientos mínimos, de esa logística mínima para que nosotros podamos crecer espiritualmente. No nos va a bendecir hasta tanto no tengamos suficiente crecimiento espiritual para poder disfrutar y hacer uso de esas provisiones divinas. La palabra de Dios, un comunicador y un techo, plato de comida y una muda de ropa, o dos, lo básico, para que podamos aplicar doctrina e ir creciendo espiritualmente. La gracia logística es un término militar para la ciencia de suministros, provisión y planeación del movimiento de tropas. La gracia logística es el principio del soporte y provisión una vez que hemos creído en Cristo. No hay ningún accidente en tu vida, bien sea que te caigas por unas escaleras, bien sea que tengas un accidente de tránsito, bien sea que nada es accidental. Dios tiene todo previsto desde la eternidad pasada. Y entonces cuando te encuentras en un momento que se te está incendiando la casa y logras saber y comprender que todo es parte del plan de Dios, entonces sabes que no tienes nada de qué preocuparte, porque la solución está dada también para que esa situación no te gane. Ahora, por supuesto que puede ser que en el momento te tambalees, te tropieces y digas, Dios mío, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? Ese es el instante en el que tú debes decir, Padre, arrogancia, porque eso es un pecado de arrogancia, porque estás practicando la autolástima. Simplemente, Padre, esto es parte de tu plan, gracias. De algo me va a servir y vamos a aplicar doctrina y vamos a descansar en tu provisión. No es cantar una canción, que no hay nada malo cantar una canción, pero eso no te sirve a la hora de la dificultad. Entonces, máxima concentración con Dios. No hay ningún accidente en tu vida, todo pasa para un propósito y está diseñado para cumplir con objetivos diseñados por Dios en la eternidad pasada. Y cada situación está diseñada de manera perfecta para que cada uno de nosotros, en la medida de doctrina que tengamos en nuestra alma, podamos aplicarla para máximo crecimiento espiritual en ese instante. No nos va a poner una prueba, una situación más allá de la que podamos manejar. Vale, la gracia logística provee para el creyente en la eternidad pasada, para el creyente durante su avance a la madurez.
Repito esto, la gracia logística provee para el creyente durante su avance a la madurez. La gracia alfa, vamos a utilizar para subdividir letras en el alfabeto griego. Y el griego es increíble. Si siguen pegados aquí, eventualmente, no solo las que hemos ido aprendiendo poco a poco, sino en la medida que vayamos avanzando también vamos a estudiar el griego. Vamos a conocer un poquito de los idiomas originales. Gracia alfa es la gracia logística, mientras que uno va de la salvación a la madurez. Muchos estamos allí. Gracia beta, que es el soporte logístico del creyente maduro en su avance al cruzar la tierra de nadie. ¿Qué es esto, la tierra de nadie? A la ultra supergracia. Ultra supergracia combina el soporte de gracia logística de la gracia alfa y la gracia beta. Es decir, un avance más allá de lo básico. Gracia gamma, que está alfa, beta, gamma, delta, esas son parte del alfabeto griego. La gracia gamma es la disciplina divina para los que están en el reversionismo. Es una vida de miseria. De hecho, cuando tienes ya un poquito de crecimiento espiritual y cometes un pecado que habitualmente cometías y disfrutabas muchísimo, chisme, preocuparse, porque hay gente que disfruta preocuparse, que es adicta a la preocupación. Pero cuando ya tienes cierto crecimiento espiritual, ya nada de eso te produce el placer que te producía antes. Cometes el pecado porque la tentación fue grande y porque tu naturaleza de pecado es débil, pero cuando cometes el pecado resulta que te das cuenta que ya no era tan sabroso pecar. Ahí vas en crecimiento espiritual, pero cuidado con esto, porque puede venirte también una disciplina divina terrible. Entonces la gracia alfa, esto es lo que soporta el creyente avanzado desde la salvación a la madurez. En las escrituras se llama la gracia al vivir. Su propósito es el proteger, proveer, soportar y sostener el avance del creyente al estatus de supergracia. Esto incluye el mantener al creyente vivo en el mundo de Satanás, protegiendo al creyente de Satanás y proveyéndole de seguridad de cualquier peligro en la vida. Porque parece mentira. ¿Cuántas veces Dios nos habrá salvado para que no quedemos en el camino, arrastrados por un carro en el asfalto? y bueno, cuando por fin nos pasa algo, no es tan grave como podría haber sido. También incluye provisión en el tiempo en el área de la comida, el albergue, la ropa, transporte, la provisión espiritual de una iglesia local, un pastor maestro ideal y el canon que es las escrituras. La provisión de seguridad por medio de los ángeles guardianes, que tenemos al menos dos. Cada uno de nosotros tiene al menos dos guardias, dos ángeles de la guardia. Los míos deben estar cansados, los pobres, de tanto trabajo que les doy. Ya ha salido terrible, la verdad. Tus propios reflejos a la hora de aplicar doctrina y la intervención divina contra otras personas quienes quisieran dañarte. Ay, Dios mío, eso hay bastante. La gracia beta, este es todo lo que tienes en la gracia alfa, hablando de lo que mencionaba ahorita de la gracia alfa, y añade al mismo tiempo estas cosas. La recepción de un periodo de descanso y relajamiento en la entrada a la tierra de nadie. Muchas veces tenemos en nuestra vida, cuando ya tenemos crecimiento espiritual, una cierta fase de relax. Todo está bien, no ha pasado nada, qué raro que pasa aquí. Todo está pasando muy relajadamente, muy tranquilamente, pero es porque es una fase de relajación hasta la tierra de nadie. La tierra de nadie es esa fase crítica de nuestro tiempo aquí en la tierra. Y cada uno tiene su fase de tierra de nadie. Cada uno tiene porque el proceso de crecimiento o el camino del crecimiento no es lineal y en ascenso. Puede ser valles y montañas y cruces de montaña y bajar y subir. Entonces, en esos momentos de descanso es porque posiblemente venga una adversidad terrible, pero esa adversidad no es más que una increíble bendición, es una oportunidad para el crecimiento espiritual. Algunos descansan más tiempo que otros, depende de cuánto tiempo tienes antes de que su majestad Jesucristo te llame a su casa. Eso vamos a verlo, porque cada uno tiene un tiempo y momento específico que Dios tiene reservado, diseñado de manera perfecta para cada uno de nosotros para sacarnos de acá del cuerpo. Este periodo de descanso es cuando tú empiezas a gozar tus bendiciones de la gracia 2.
Tú llevas tus bendiciones de supergracia cuando entras en la tierra de nadie. ¿Vale? En la Biblia, esta se llama la gracia que está cerca. Nos lo dice en Filipenses 4:5. Su amabilidad sea conocida por todos los hombres. El Señor está cerca. La palabra griega egus, que se refiere a lo que acabamos de leer, significa cerca o en cuanto al lugar. En Lucas 19:11 nos dice, oyendo estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuando estaba cerca de Jerusalén y porque ellos pensaban que inmediatamente habrían de ser manifestado el reino de Dios. Y llegaron a pensar que el reino de Dios se iba a manifestar inmediatamente y no es así. Nadie sabe cuándo es exactamente. Como nadie sabe todavía cuándo es el Apocalipsis y todo aquello que nos habla del Armagedón, no se sabe todavía y no podemos saberlo. De hecho, si el rapto fuese hoy, entonces podríamos calcular que dentro de 1000 años será este, el Armagedón. Porque primero viene el rapto, pero no se sabe exactamente cuándo va a ser. Por eso se llama rapto, porque no está avisado, pues. Cerca en cuanto a tiempo, en Mateo 24, 32 al 33 nos dice, de la higuera aprended la analogía. Cuando su rama ya está tierna y brotan sus hojas, saben que el verano está cerca. Así también ustedes, cuando vean todas estas cosas, sepan que está cerca a las puertas. Cerca en cuanto a ser parte del pacto. En Efesios 2:13 nos dice, pero ahora en Cristo Jesús ustedes, que en otro tiempo estaban lejos, han venido a estar acercados por medio de la sangre de Cristo. Cerca de Dios. Estamos viendo la palabra engus. Y él, en Efesios 2:17, y él vino y anunció las buenas nuevas, reconciliación para ustedes que estaban lejos y reconciliación para los que estaban cerca. Cerca en el sentido de la intervención de la gracia. En Filipenses 4:5, su amabilidad sea conocida por todos los hombres. El Señor está cerca, engus. Gracia gamma, ya vimos alfa, beta, ahora vamos con gracia gamma. Para el reversionista, el mundo llega a ser una prisión. Es decir, el reversionista es el cristiano que ha tenido cierto crecimiento espiritual y deja de comer la palabra de Dios y comienza a retroceder. Para ser reversionista, primero hay que ser miembro de la familia real y segundo, hay que haber crecido hasta cierto punto. Entonces, el cristiano reversionista es el cristiano que ha llegado a cierto nivel de madurez espiritual y luego comienza a retroceder porque simplemente se distrae con las adversidades de la vida o con los placeres de la vida. Entonces comienza a entretenerse con cosas que no son realmente importantes y comienza a desviarse. Ese es el cristiano reversionista. Entonces voy a repetir esto. La gracia gamma. Para el reversionista el mundo llega a ser una prisión para castigo y disciplina. Dios usa al reversionista para enseñar y probar creyentes que están avanzando. Los que atacan al creyente en ultra super gracia o creyente pasando la tierra de nadie, Dios los mantiene vivos para añadir bendiciones a los otros creyentes. Vamos a ejemplificar esto. Un miembro de la familia real que está en tierra de nadie, es decir, en alguna situación de crisis, pero ese miembro de la familia real ha tenido crecimiento espiritual, está siendo utilizado para que entonces los otros miembros de la familia real que están viéndole o criticándole, bien sea que reciben disciplina o bien sea que crecen espiritualmente. Dios los mantiene vivos para añadir bendiciones a los otros creyentes, porque ese miembro de la familia real puede servir de crecimiento para los otros. Bien, continuando aquí, es supergracia A, es la primera etapa de la madurez, para que nos vayamos reconociendo a nosotros mismos en qué nivel estamos. Es cuando tienes tu descanso y relajamiento en la vida cristiana. Esta es la victoria táctica, la cual glorifica a Dios. Tú cosechas lo que Dios te ha sembrado. Las escrituras para esto, por ejemplo, en primera de Timoteo 1:14 dice, pero la gracia de nuestro Señor fue más que abundante con la fe y el amor que hay en Cristo Jesús. Santiago 4:6, y Él da mayor gracia, pero eso dice, Dios tiene una guerra organizada contra los soberbios. ¿Quiénes son los soberbios? Los que rechazan el plan perfecto de Dios. Pero da gracia a los humildes. ¿Quiénes son los humildes? Los que tienen capacidad, los orientados a la autoridad, al establecimiento y doctrina, colocando su palabra más alta que ellos mismos y todas sus necesidades y caprichos. Y es muy, muy fácil ser arrogantes, dejar de ser humildes. Cuando vemos un semáforo en rojo y nos lo soltamos, cuando nos vamos en contravía en una calle
cuando no pagamos nuestros impuestos o declaramos erróneamente nuestros impuestos, cuando somos irrespetuosos con la autoridad y cuando no cumplimos la ley, aunque no nos guste, o simplemente escuchamos a nuestro comunicador y decimos, no me da la gana volverlo a escuchar. Está bien, es la libertad de cada quien. Ahora sí, cada quien tiene que atenerse a las consecuencias. Y todos de una u otra forma hemos pasado por arrogancia. Y somos arrogantes por naturaleza. Nuestra naturaleza de pecado es poderosa. Y no nos engañemos. Hay pecados que son sabrosos. Porque si no, no los cometeríamos. Porque creemos que no estamos saliendo con la nuestra. Y al contrario, estamos siendo miserables. Y nos dice en Efesios 4, 16 al 17. A causa de quien, su majestad Jesucristo, todo el cuerpo está siendo bien concertado, estando bien concertado, es decir, el bautismo del Espíritu Santo, y siendo inculcado, enseñado repetidamente la doctrina misterio, por cada coyuntura de provisión. Por las coyunturas, si imaginamos, como lo dice la palabra de Dios, que el cuerpo de Cristo, Cristo es la cabeza y el cuerpo somos nosotros, somos los miembros, los comunicadores son las coyunturas quienes unen por medio de la doctrina bíblica, que no es propiedad del comunicador, sino es lo que ha aprendido simplemente, y es la palabra de Dios. Entonces es la unión. Entonces voy a leer desde el principio. A causa de quien, su majestad Jesucristo, todo el cuerpo, estando bien concertado por medio del bautismo del Espíritu Santo y siendo inculcado, es decir, enseñanza repetida de la doctrina misterio, por cada coyuntura de provisión, es decir, cada pastor maestro, en las bases del poder operacional, que es el Espíritu Santo y la palabra de Dios en la dinasferia divina, es decir, lleno del Espíritu Santo. En medida uno, pastor maestro, para cada parte, cada creyente o miembro. Él mismo, pastor maestro, causando el crecimiento en el cuerpo, resultando en su edificación por medio del amor virtud. Y es un privilegio increíble que podamos tener los comunicadores para enseñar esta increíble información que Dios nos ha provisto. El comunicador es un individuo como cualquier otro. No tiene ninguna aura de misticismo ni de especial. Simplemente tiene el don de comunicador y disfruta increíblemente poder enseñar. Entonces, es un privilegio en el que se pueda, en la medida que se va enseñando y enseñando, el miembro de la familia real va creciendo y construyendo el miembro, no el comunicador, construyéndose un edificio en el alma de cada uno. Es un privilegio impresionante poder participar de su plan. En Efesios 4:17 nos dice, por lo tanto, yo les comunico, es decir, los enseño, estamos hablando que este es Pablo, a ustedes y a consecuencia, a través de su majestad, yo insisto, es decir, mando, que ustedes no caminen más como los gentiles, es decir, como los no creyentes, como los gentiles caminan, en el vacío de su mente. Es decir, que tienen un estilo de vida y en sus mentes como si fuesen unos creyentes. Y es impresionante cómo podemos dejarnos nosotros engañar de la cantidad de información distorsionada que está ahí en la calle, a diestra y siniestra. Basta con que uno vea cualquier expresión de religión y se da cuenta la terrible distorsión que hay de la palabra de Dios, la confusión máxima de la gran cantidad de individuos que creen que por hacer cierto tipo de cosas están siendo agradables ante los ojos de Dios. Y eso puede significar perfectamente el cumplir con un ritual. Creer que por hacerse una seña en la cara y el pecho, Dios los va a proteger y el camión no lo va a atropellar. O pensar que por arrodillarse y repetir vanamente ciertas frases ante una estatua de yeso, eso va a ser agradable ante los ojos de Dios. O porque piensa que si se mete en un cubículo con una persona con mucho mal aliento, va a ser agradable ante los ojos de Dios. O sea, tenemos una cantidad importante de información que tenemos que llegar a sacar de nuestras mentes y entender que no tiene nada que ver con Dios. Que lo importante es que entendamos el maravilloso e increíble plan para que nosotros podamos avanzar en la máxima cima. Y el único que realmente sale glorificado de todo esto es Cristo. Entonces, continuando
con nuestra clase. Porque por gracia son ustedes salvos por medio de la fe, y esto no de ustedes, pues es un regalo de Dios. A ver, que se me volvió loca la computadora. Pero bien, continuando con nuestro tema. En la medida que el miembro de la familia real aprende a ser humilde, es decir, reconoce sus independencias. El pecado es actuar independientemente de Dios. Comienza a reconocer sus independencias. En ese instante está lleno del Espíritu Santo. En ese instante tiene hambre por estudiar la palabra de Dios. Y en ese instante se enfoca en concentrarse en la doctrina. Y en ese entonces comienza a desarrollar un sentido personal de destino, orientación a la gracia. Sabe que todo es parte de un regalo divino. Comienza entonces a concentrarse y a entender que todo comienza a desarrollar amor recíproco por Dios. Sabe que todo parte de un plan perfecto. Comienza a darse cuenta que Dios nos amó primero, y entonces comienza a desarrollar amor personal por Dios. Como consecuencia, entonces comienza a desarrollar amor impersonal por el género humano. Recordemos que amor personal es una cosa y amor impersonal es otra. Cuando nos dice en Juan 3:16, por lo cual a Dios amó al mundo tanto, nos amó de forma impersonal al creyente y al no creyente. Entonces, ese es el amor impersonal, por lo que Él es y no por lo que el individuo es. Y luego desarrolla amor personal por cada uno de los que creen en Cristo. Porque nos dice, Dios a quien ama, azota y disciplina a todo aquel que toma por hijo. Ese es el individuo que ha creído en Cristo y que es miembro de la familia real, que ya tiene la rectitud de Dios imputada, y por lo cual entonces es miembro de la familia real, y entonces Dios nos ama de manera personal. Entonces cuando nosotros entendemos esto, comenzamos primero a amar a Dios porque entendemos que Él nos amó primero. Como consecuencia de esto viene entonces amar al prójimo como a ti mismo. Ya no lo ves como tú lo veías antes, sino lo ves como Cristo lo ve. Y tú dices, si tú amas a este individuo igual como me amas a mí, que soy un total idiota, ¿cómo no voy a yo amar a ese individuo? Y no significa que vayas a ir a abrazarlo de manera hipócrita. Significa que entonces descansas en lo que Dios ha provisto y sabes que lo ama de la misma forma en la que te amó a ti. Y entonces puedes verlo sin cometer pecados de actitud mental contra esa persona. Eso es amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces comienzas a tener ocupación, comienzas a tener orientación a la eternidad. Comienzas a entender que todo está provisto por Dios y que tú, un momento que dejes el cuerpo, estarás en el tercer cielo. Y entonces te comienzas a concentrar, máxima concentración con la persona de Jesucristo. El punto máximo de crecimiento espiritual. Y esos son algunos de los 10 solucionadores. En Efesios 1:6 nos dice, resultando en el reconocimiento de la gloria de fuente de su gracia. Es decir, la gracia es todo lo que Dios es libre de hacer por el hombre en las bases del sacrificio de Cristo en la cruz. Desde donde Él nos ha perseguido con gracia, porque no lo merecemos, no lo podemos ganar y no podemos hacer nada para recibirlo. Nosotros no podemos hacer nada para recibir la salvación. Por gracia en el amado, porque somos aceptados en el amado, Jesucristo. A Él, dice en Efesios 3:20, que es Dios Padre, el diseñador del plan, que es capaz de ser infinitamente, más abundantemente que todo lo que pedimos o pensamos, y hasta lo que imaginamos o soñamos, en la base del poder, es decir, la omnipotencia de la llenura del Espíritu Santo, en la dinasfera divina, la mecánica para el cumplimiento del plan protocolo de Dios, que sigue operando en nosotros, la omnipotencia de Dios Padre relacionada con nuestro portafolio de activos invisibles, la omnipotencia de Dios Hijo que controla la historia y la omnipotencia de Dios Espíritu Santo relacionada con nuestra vida espiritual. En Efesios 3:21 nos dice, a Él, Dios Padre, la gloria por medio de la iglesia, que es la familia real reunida para la comprensión de la doctrina bíblica. Esa es la iglesia. Y por medio de Cristo Jesús, con referencia a todas las generaciones de esta edad única de todas las edades, yo lo creo. Es decir, amén. En Supergracia B, el creyente maduro está en la tierra de nadie, el lugar de pruebas intensivas para ver si el creyente califica para la ultra supergracia. Es
decir, no despreciemos la disciplina del Señor, nos dice la palabra de Dios. No despreciemos la disciplina. Cuando ya tienes cierto crecimiento espiritual y ves cualquier dificultad terrible, tú sabes que eso es parte del plan de Dios. Te relajas, disfrutas la adversidad. Y no es de ser masoquistas, es que esa adversidad, por más terrible que sea, es una magnífica oportunidad para descansar en el plan de Dios. Y puedes estar en un quirófano a punto de ser operado de una cuestión súper delicada y estar exponiéndote a que te quedes dormido en esa cama. ¿Cuál es el problema? Si eso es lo que Dios quiere, tú no podrás negarte a eso. Simplemente será el momento en el que tú dejes el cuerpo y vayas al tercer cielo, cara a cara con Dios. Ahora, si cuando lleguemos al tercer cielo vamos a tener suficiente crecimiento espiritual para estar, para recibir condecoraciones, magnífico, mejor todavía. Pero lo menos que tenemos que hacer es estar en una fase constante de angustia. Y es lamentable y es triste ver muchos miembros de la familia real que pasan sus días preocupados, angustiados, con nervios, con estrés, con preocupación, con sufrimiento, y por otro lado, los que tienen a la lujuria, drogas, alcohol, vicios, prostitución, el robo. O sea, por Dios, tienes algo infinitamente más grande que recibir. Enfócate en eso. Pero es un proceso voluntario en el que vamos a ir dejando toda, bueno, no toda, porque siempre vamos a cometer pecado mientras estemos aquí, pero vamos a poder salir de mucha basura en la medida que vamos aplicando doctrina en nuestras vidas. Ultra supergracia, y bueno, repitiendo esto, el supergracia B, el creyente maduro está en la tierra de nadie, el lugar de pruebas intensivas para ver si el creyente califica para ultra supergracia. Y la ultra supergracia es el lugar de oposición máxima de Satanás, más las bendiciones y la felicidad mayor en la vida. Es decir, cuando estás en ultra supergracia, estás en un buen nivel de abundancia y prosperidad, pero Satanás intensifica su ataque, porque es allí donde él realmente te nota. No te nota cuando estás apenas empezandito, te nota cuando estás en un proceso de crecimiento espiritual que has alcanzado cierto nivel que dice, ok, ahora sí hay un individuo por aquí que puede causar problemas. Y entonces esa es la ultra supergracia. Y entonces es allí donde efectivamente Satanás intensifica su lucha. Ultra supergracia es el lugar de oposición máxima de Satanás, más las bendiciones y la felicidad mayor en la gracia. El individuo que ha crecido lo suficiente y se encuentra ultra supergracia puede estar en medio de una adversidad y estar relajado, feliz. Su felicidad no depende de las circunstancias y podemos comenzar a ver todo el espectáculo desde la baranda, desde el balcón de la embajada. Escrituras para esto, en Filipenses 1:20 al 21. 1:20 nos dice, en las nubes de mi intensa ansiosa anticipación y resultante absoluta confianza, que en nada seré yo avergonzado. ¿Dónde? En el Beuma. El Beuma es ese estrado de evaluación donde Dios no es el juicio final, es el estrado de evaluación donde los miembros de la familia real vamos a estar. El juicio final es para el no creyente, no para nosotros. El Beuma es ese estrado de evaluación donde nosotros como miembros de la familia real pasaremos a decir, bueno, ¿dónde está la vida espiritual que te di? ¿Qué hiciste? Y si ahí se recibirán condecoraciones o no, en función del crecimiento espiritual que hayamos alcanzado aquí en el campo de batalla. El Beuma era ese estrado donde el emperador romano recibía a los soldados que venían de la batalla y los condecoraba en función del desempeño. Y luego había un general que les decía al oído, eres una mierda. Porque eso era una forma de decirle, no te lo creas tanto, sigue luchando. No te confíes, sigue avanzando. No estoy queriendo decir que Dios no lo vaya a decir así, pero es lo que funcionaba en la antigua Roma. Pero con integridad, ok, voy a repetir esto. En las bases de mi intensa ansiosa anticipación y resultante absoluta confianza, que en nada seré yo avergonzado en el Beuma, pero con integridad de madurez precisamente ahora como siempre. Cristo será exaltado en mi persona, sea viviendo o muriendo. Filipenses 1:21. En cuanto a mí, Pablo, él viviendo, Cristo, morir, ganancia. Y es muy elíptico, porque lo dice de forma muy cortante, como
1 más 1, 2. Vivir, Cristo. Morir, ganancia. Es saludos desde la tumba. En Salmos 33, 18 dice, he aquí el ojo del Señor está en aquellos que lo respetan, en aquellos que esperan en su amor que no falla. Gracias. Kesed. Recuerden que Kesed en el Antiguo Testamento era el amor de Dios que no falla, pero en el Nuevo Testamento significa gracia en acción. Vamos, continuando aquí. He aquí el ojo, que esto es un antropomorfismo, porque Dios Padre no tiene ojos. He aquí el ojo del Señor está en aquellos que lo respetan, en aquellos que esperan en su amor que no falla, para la liberación de sus almas de la muerte y guardarlos vivos durante la depresión. En Salmo 33, 19 nos dice, para causar a rescatar sus almas de la muerte y mantenerlos vivos durante el hambre. En Salmos 116, 15, preciosa es en los ojos de Jehová, es la muerte de sus santos para Dios, de los separados para Dios. Esos son santos. El creyente tiene la felicidad máxima con dolor manejable mientras está muriendo. Puede ser que dura para un corto o un largo tiempo, pero la bendición es mayor a cualquier otra cosa que hayas experimentado en tu vida. Hechos 11:13. Conforme a su fe murieron todos estos sin haber recibido el cumplimiento de las promesas. Más bien, las miraron de lejos y las saludaron y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Premios de la gracia que sobreabunden sobre premios eternos para creyentes en el estado de evaluación de Cristo, que es el Beuma, del que le hablaba hace un rato. En Efesios 2:7, para mostrar en las edades venideras las superabundantes riquezas de su gracia en generosidad hacia nosotros en Cristo Jesús. Esto incluye la cruz alfa para el creyente de supergracia, las condecoraciones que vamos a recibir. La cruz beta para el creyente de supergracia B. El racimo de hojas de roble para el pastor por cualquier persona que haya llevado a supergracia A o B, más la cruz alfa y la cruz beta. Estas son las condecoraciones que va a recibir ahora el comunicador en función de que lo que haya logrado las ovejas. Así que vamos a echarle pichón entre todos porque yo quiero llegar a recibir esas condecoraciones. La cruz ultra para todos los creyentes que lleguen a la ultra supergracia. Estas condecoraciones significan que aquel creyente que va a gobernar, porque vamos a un grupo de miembros de la familia real que hayan crecido a la ultra supergracia, van a llegar a gobernar con Cristo aquí durante esos 1000 años. Esta condecoración significa que aquel creyente va a gobernar para toda la eternidad futura ciertos planetas en el universo y esto glorificará a Dios. Bueno, sí, porque efectivamente no solamente gobernará en los 1000 años de gobierno cristiano, cuando hablo de cristiano es Cristo, sino también en la eternidad, cierto planeta. El reversionista recibe solamente su cuerpo de resurrección. El cristiano que no creció espiritualmente simplemente va a recibir su cuerpo de resurrección y va a ir a disfrutar por toda la eternidad. Va a ser perfectamente feliz, pero no va a recibir ese tipo de condecoraciones ni tampoco va a ser gobernante. La comunión con Dios se basa en la gracia. Solamente los creyentes pueden tener comunión con Dios bajo el principio de una relación armoniosa. Debe preceder comunión con Dios. Es decir, si está tu pecado y tienes comunión con Dios, y ahí está. Está basada en la gracia. Así como la salvación es gratis, la comunión con Dios también es gratis. Tú debes tener primero una relación con Dios a través de fe en Cristo antes de tener una comunión con Dios. Es decir, no puedes tener comunión con Dios si primero no has creído en Cristo. Voy leyendo un poquito rápido porque ya faltan pocas páginas para finalizar el texto y quiero que para la siguiente clase vayamos a un tema nuevo, por supuesto. Entonces, para finalizar el tema de la gracia, porque vamos a un tema impresionante de cómo era la salvación, cómo es la salvación actualmente, y luego el tema siguiente será la salvación en el Antiguo Testamento. A través de la política de la gracia, Dios ha resuelto el problema de cómo un hombre puede tener comunión durante el tiempo, es decir, mientras está vivo, así como Él ha resuelto el problema de tener comunión con Él para la eternidad. Hay 3 problemas grandes en relación con nuestra comunión temporal con Dios. 1, el pecar después de la salvación. 2, la ignorancia de la palabra de Dios. 3, fallar en aplicar doctrina bíblica a nuestra experiencia. Por eso tenemos que estar atentos que si hemos alcanzado
cierto conocimiento, tengamos la capacidad de reconocer la oportunidad para aplicar doctrina en nuestra vida. Y no es solamente repetir la frase, que puede ser que en un instante no te acuerdes de una frase X o un versículo X, sino lo importante es tener una actitud mental de descanso en la situación. Estás allí en la peor crisis y en ese instante dices, qué relajado estoy. Padre, tú tenías todo perfectamente visto desde la eternidad pasada y sabías que lo que iba a suceder, así que no tengo nada de qué preocuparme. Lo que suceda en este instante es tu voluntad y está perfecto para mí. El problema de pecar en la post-salvación, es decir, después de la salvación, es resuelto por la gracia. En la post-salvación hay un problema de envolvimiento cósmico, implosión, explosión y reversionismo, relacionado con la degeneración cristiana. Puede ser degenerado que te vas hacia el ascetismo, hacia el que bueno soy, por tal de emoción, o hacia la lujuria, que es todo lo contrario. Bien, continuando por acá, explosión y reversionismo relacionados con la degeneración cristiana. Dios maneja este problema a través de juzgar los pecados en nuestro Señor Jesucristo en la cruz y después proveer la técnica de citar los pecados como medio de restauración a la comunión con Él cuando pecamos. Control en el área del pecar viene de los solucionadores de problemas. El problema de ignorancia de doctrina es el resultado por la provisión del sistema de percepción de la gracia. Este es sinónimo de la operación Z. Y a veces puede ser que todo lo que estoy diciendo suene un poquito complicado, pero en la medida que vas avanzando vas entendiendo y está todo desglosado, operación Z, gamma, beta, todo eso. Repetirlo, repetirlo, repetirlo. Esta clase les va a dar mucho material para seguir revisándolo en sus mentes y comparándolo y buscándolo en los versículos de la Biblia y ver varias versiones de versículos de la Biblia. Tiempo atrás les compartí una aplicación que se llama ESWord. Búsquenla allí durante la conversación del canal de Telegram. ESWord, porque allí se puede descargar una cantidad de versiones de Biblia, porque no hay excusa, hay material de sobra para estudiar. Entonces, para que vayamos haciendo propio todo este concepto. En Juan 14:26 nos dice, pero el Paracletos, es decir, el Paracletos es el Espíritu Santo, el guía, el tutor, el maestro, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre. Él les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que yo les he comunicado. Todas las cosas, las cuales Él enseña, son provistas en la palabra de Dios y tienen que estar comunicadas en nuestro idioma por el don espiritual de un pastor maestro. Es la forma en la que debemos, o sea, podemos hacer el esfuerzo de tratar de traducir algo, sí, pero siempre va a ser provista la información de la palabra de Dios a nosotros por medio de un comunicador en nuestro idioma. Y eso era justamente el propósito que tenía el don de lenguas. No eran balbuceos raros. Juan 16:12-14 nos dice, yo tengo muchas cosas para decirles, pero ahora no pueden soportar. 16:13 nos dice, y cuando venga el Espíritu de verdad, Él les guiará a toda verdad, pues no hablará por sí solo, sino que hablará con todo lo que oiga y les hará saber las cosas que han de venir. En Juan 16:14 nos dice, Él me glorificará porque recibirá de lo mío y les hará saber. 1 Corintios 2:12-16. Pero nosotros no hemos recibido el marco de referencia del mundo, que es el racionalismo o el punto de vista humano para entender el fenómeno espiritual, sino el Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo, con el propósito de que nosotros conozcamos, entendamos las cosas, son los portafolios activos operacionales ilimitados, dadas en gracia, en la eternidad pasada, sin merecerlas, por Dios, bajo el plan de Dios, bajo la autoridad de Dios, a nosotros. Todas las cosas que Dios tiene provistas para nosotros, es increíble. 1 Corintios 2:13, cuyas cosas nosotros hablamos no con palabras enseñadas por la sabiduría humana, que es el racionalismo y el empirismo, sino con lo enseñado por el Espíritu Santo, explicando lo espiritual, el fenómeno espiritual, a personas espirituales, es decir, a creyentes, llenos del Espíritu. 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural, es decir, el no creyente, el dicótomo, en el estado de muerte espiritual, con alma, pero sin espíritu, no recibe las cosas que son del espíritu, que son el evangelio, el fenómeno espiritual, la doctrina bíblica, porque para él son necedad. En su estado de muerte espiritual, además, no las puede comprender porque las cosas espirituales son investigadas en una manera espiritual. 1 Corintios 2:15. En cambio, el hombre espiritual, que es el creyente, examina, discierne, investiga las cosas, mientras que él no es juzgado.
es decir, investigado judicialmente por nadie, ¿sí? Porque tienes un estatus espiritual, es solamente conocido por Dios. Tú no debes nunca ser sujeto de ninguna investigación por otros creyentes. Esto es privacidad del sacerdocio. Ahora, cuando se menciona esto, no se está refiriendo a investigación judicial, policial y todo eso. Está refiriendo desde el punto de vista espiritual. Nadie tiene derecho a criticar la posición, pensamientos o acciones de ninguno de nosotros. Nadie. Solo Dios. Por eso cuando nos dice en Juan, dioses sois, que de hecho lo pone en minúscula, dioses sois, cuando buscas la palabra te vas, la concordancia te envía al Antiguo Testamento, al libro de jueces, y nos dices, es, ya va la palabra, a ver si la recuerdo en este instante. Bueno, no recuerdo la palabra, lo que quiere decir es escribas. Ustedes son escribas, son escritores, son jueces de cada uno de ustedes mismos. O sea, nosotros somos jueces de nosotros. Cuando nosotros presentamos nuestros pecados ante Dios, nosotros estamos presentando ante nuestro Padre nuestras fallas. Nadie tiene derecho a meterse en eso, solo Dios. Por eso no debemos confesar nuestros pecados ante ningún individuo. Primera de Corintios 2:16, porque ¿quién ha conocido por experiencia el pensamiento del Señor, o sea, la mente de Cristo, para que éste le instruya? Pero nosotros continuamos teniendo el pensamiento de Cristo, que es la palabra de Dios, la Biblia, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. La doctrina bíblica es enseñada por el don espiritual del pastor maestro al espíritu humano del creyente. Pero es el Espíritu Santo quien hace clara esa información. Si el creyente se encuentra en la llanura del Espíritu Santo y viene el comunicador y simplemente pronuncia las palabras, es el Espíritu Santo quien enseña. Dios Espíritu Santo enseña el espíritu humano. La información es entonces transferida por el Espíritu Santo al lóbulo izquierdo del alma, a través de su voluntad positiva, a la información enseñada. Dios Espíritu Santo transfiere esa doctrina al lóbulo derecho del alma para su aplicación. Es un fenómeno, es un proceso impresionante, espiritual, pero funciona a la perfección. En la medida que vamos avanzando nos vamos dando cuenta que es como cuando un niño va creciendo, no se le escucha los huesos crujir, pero va creciendo. Cuando nos demos cuenta, en un momento determinado, vamos a ver hacia atrás y decir, wow, por ello no me preocupo. ¿Cómo he cambiado? Y no me había dado cuenta. O cuando estás acostumbrado a hacer un cierto tipo de práctica que es dañina y te das cuenta que ya no te interesa, ya no te preocupa, ya no te sientas en el carro a conducir borracho, porque ya ni siquiera quieres tomar. El problema de aplicación de doctrina es resuelto por la gracia. La acumulación de un inventario de doctrina metabolizada en el alma es la base de la aplicación de doctrina. Tenemos que tener información espiritual en nuestra alma para que vaya fluyendo y vaya saliendo en el momento de la necesidad. Bajo el principio de sabiduría, el pensar la doctrina bíblica metabolizada bajo cualquier circunstancia viene a ser la base de la aplicación. El aprender es metabolizar doctrina bíblica en el lóbulo derecho del alma. El pensar es aplicación de doctrina a la experiencia. El resolver es el entender y el usar las solucionadores de problemas del plan protocolo de Dios. Nuestro Señor nos amó desde su amor impersonal, yendo a la cruz como nuestro sustituto. Todo el mérito es con Dios, por lo tanto, toda la gracia viene de Dios. La salvación es un regalo de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. El legalismo añade a una salvación que ya se ha llevado a cabo. Romanos 5:8. Pero Dios demuestra su amor impersonal hacia nosotros, en que mientras éramos pecadores, es decir, muertos espiritualmente, objeto de su amor divino impersonal, Cristo murió espiritualmente como un sustituto por nosotros. En Juan 3:16, porque vean, cláusula de propósito, el Dios Padre, amó al mundo, todo el género humano, tanto que es un adverbio de grado, con el resultado que dio a su Hijo, el nacido en forma única, el monogenes, nacido engendrado por el Espíritu Santo en una mujer virgen, que era el linaje de David de paso, que es la unión hipostática, a fin de que nosotros todos, el que crea absolutamente, nunca perecerá, sino que tendrá vida eterna. Primera Juan 4:10. Por esto el amor de Dios existe, no porque hayamos amado a Dios, sino porque Él nos amó primero. Y envió a su Hijo como expiación por nuestros pecados. Expiar es pagar un precio. Expiación es pagar el precio por otra persona porque tú no puedes pagar. O sea, perdón, otra persona lo paga por ti porque tú no puedes pagar. En este caso, Cristo lo paga por nosotros porque nosotros no podemos pagarlo. Primera de Pedro 3:18. Porque Cristo
también murió por los pecados, una sola vez y para siempre. El recto, Jesucristo en su humanidad perfecta, como sustituto por lo no recto, lo que hacen el mal, el género humano, para llevarnos a Dios siendo a la verdad, por un lado, muerto en la carne, pero por otro lado, vivificado en el espíritu, neumático. Bien, y nos dice aquí en 2 Corintios 5:21, el que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado como sustituto para que nosotros viniéramos a hacer la rectitud de Dios en él. En Gálatas 3:13, Cristo nos ha redimido de la maldición de la ley, viniendo a ser maldición como sustituto por nosotros, porque está escrito, maldito aquel que cuelga en una cruz. Y no porque él sea maldito, sino porque al recibir toda la inmundicia del género humano, está siendo maldecido, siendo despreciado por Dios, está siendo apartado de Dios. Imagínense lo doloroso que debió haber sido que la segunda persona en la Trinidad, el creador de los cielos y de la tierra y de todo el universo, quien controla el funcionamiento de todo el universo, esté en ese instante siendo separado del Padre porque está recibiendo la inmundicia y Dios Padre no puede tener comunión con el pecado. Qué increíble. En Efesios 2:8, porque por gracia ustedes han sido salvados en el pasado, y eso es lo que significa el verbo, ustedes han sido salvos. Es un verbo perfecto, auristo, activo, indicativo, que quiere decir, ustedes han sido salvados en el pasado, con el resultado de que continúan siendo salvados por medio de la fe. Y esto no de ustedes, sino que es un regalo de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. El regalo de Dios es salvación, no como resultado de buen comportamiento. Si Dios puede resolver el problema más grande, que es tener una relación con Él, entonces Dios puede resolver el problema menor de la comunión con Él, que es evitar tu pecado. Si Dios usa la gracia para resolver el más grande problema, que es tener relación con Él, entonces Él puede usar la gracia para resolver los problemas menores, de modo de vida cristiana. Si Dios puede hacer lo más grande en gracia, Él puede hacer lo menor en gracia. Romanos 8:32 y Santiago 4:6. ¿Qué nos dice Romanos 8:32? Quien no escatimó ni siquiera a su propio Hijo, sino que lo entregó para ser juzgado como sustituto por nosotros. ¿Cómo no nos dará con Él en gracia a nosotros para nuestro beneficio todas las cosas? Es decir, ¿de qué nos preocupamos si Dios hizo lo máximo, que fue morir por nosotros en la cruz para que nosotros tengamos relación íntima, perfecta y eterna con Dios? Entonces, ¿cómo no va a resolver nuestros pequeños problemas? Santiago 4:6 nos dice, y Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios tiene una guerra organizada contra los soberbios, los que rechazan el plan perfecto de Dios, pero da gracia a los humildes, que son los que tienen capacidad, los orientados a la autoridad, al establecimiento, a la doctrina y colocando su palabra más alta que ellos mismos y todas sus necesidades y caprichos. Y entonces, como conclusión, vamos a ver los siguientes puntos. La gracia nos salvó. Punto número 1. La gracia nos salvó. Punto 2. Ahora Dios da mayor gracia al creyente orientado a la gracia. Punto 3. La orientación a la gracia es un solucionador de problemas. Con eso llegamos hasta la cima. Punto 4. En Santiago 4:14 nos dice, ustedes no saben lo que su vida será mañana. Ustedes son como un vapor que aparece por un ratito en el cielo y después se desvanece. Punto 5. Pero el héroe invisible tiene total orientación a la gracia y su vapor esa es la evidencia de la gracia de Dios. Y punto 6. Procedamos en gracia como empezamos en gracia. Que no se nos olvide que todo es parte del regalo perfecto y divino de Dios. Y quiero anunciarles que una vez finalicemos esta primera fase de la teoría de la teología sistemática, que ha llevado 4 años, más de 4 años, para finalizar esta primera fase de introducción, vamos a ir luego a hacer la comunión. La comunión es el único ritual que Cristo nos dejó, que fue el de recordar, hacer memoria, conmemorar lo que es el sacrificio de Cristo en la cruz, el coman y beban la palabra de Dios. A fin que vamos entonces a prepararnos para la siguiente clase, que va a ser la salvación, y luego la salvación en el Antiguo Testamento, y con eso finalizaríamos la primera fase. De hecho, la comunión vendría luego de esta primera fase, el primer temario de teología sistemática, y la comunión simplemente tendremos que tener
vino tinto, pan sin levadura y nada más. Y luego un proceso de comunión que lo haremos y les diré cómo lo haremos. Por lo cual, con esto anunciamos el final del tema de la gracia. Así que un breve instante para una oración y nos retiramos. Gracias, Padre, por esta bendición tan grande que es poder estudiar tu plan. Te pedimos que vengas a hacer claro todo esto a fin de que podamos glorificarte y honrarte como realmente corresponde. Gracias, Señor, en el nombre de su Majestad Jesucristo. Amén.